Hola a todos y a todas los que estáis escuchando aquí en este canal. Estoy con una persona que mucha gente conoce, mucha gente igual no, pero bueno, mucha gente sí. Él es Manu, el guerrero interdimensional, el llamado guerrero interdimensional. Y a mí la verdad que es una persona que me cae genial, que me parece una persona súper honesta, muy valiente. Yo la verdad que Manu te admiro un montón porque eres un tío con mucha valentía y sobre todo con mucha coherencia y no hay mucha gente que tenga esa coherencia. Y, entonces, pues me encanta charlar contigo, me encanta conocerte y he hecho varios talleres tuyos y resueno bastante contigo y bueno, pues por eso estamos aquí reunidos. Así que nada, ¿qué tal, man? Pues muchas gracias, oye, me voy a poner colorado de tanto, de tanto halago, no estoy acostumbrado. Bueno, bueno. Pues yo también estoy muy contento de estar aquí contigo otra vez, que ya hicimos Ujú, una entrevista hace unos años y la verdad que estuvo muy bien y fue muy ujú, vista y gustó mucho. ujú. Así que vamos a dar hoy un poquito más de caña, si Muy quieres. bien. Pues nada, que se prepare la gente, que se abroche los cinturones porque yo creo que van a haber cosas que no están acostumbradas. Y más en mi canal, que también es más de música, o sea, habrá hay de todo. Porque en mi canal tengo algunas entrevistas, tengo música y habrá gente que escuche música y dirá, ostras, ¿qué es esto? Pues bueno, esto es lo que hay y hay que mostrarlo también y yo creo Es que valiente, valiente. hay que mostrar las cosas como son. Entonces, bueno, pues me gustaría preguntarte, Manu, desde la última entrevista, que yo creo que la hicimos en el 2021, me parece más o menos, ¿cómo ves el panorama mundial desde el 2020, que fue un antes y un después, hasta ahora? Porque yo siento que las cosas se están acelerando en general, es como si que el tiempo se está acelerando y los acontecimientos también. Entonces, si nos puedes contar un poco cómo ves el tema, pues genial. Se está acelerando en todos los sentidos. Cuando empezó lo de 2020, que ya lo hablamos en su día, cuando hicimos la colaboración y tal, pues hubo una especie de choque o shock o despertar masivo, ¿no? Ante la situación que estaba pasando, porque de repente mm, todo lo que se había hablado de estos temas, de que iba a llegar el nuevo orden mundial, de la invasión alien, la invasión arconte, aunque hay gente que todavía no lo relaciona, no relaciona una cosa con otra y ese es el gran fallo, ¿no? Cuando habla de alienígenas se cree que está hablando de los ovnis, los extraterrestres, y todavía no. El Blue Beam, que también está por ahí mezclado, no saben conjuntarlo y no ven que es un todo, que todo parte de ahí. Y no ya de los aliens como tal, sino de, como comentaremos ahora, de los seres interdimensionales, arcontes, etcétera, que lo hemos visto pues un millón de veces, ¿no? Y entonces parece que hubo un despertar de la población, de una pequeña parte de la población, bueno, o de gran parte, ¿no? Porque hay gente que no sabía lo que era el tema de las élites, el tema de las logias, que si de los masones, que si los Illuminati, y entonces hubo un interés general por estos temas, por el tema espiritual, por el tema álmico, el tema energético. Hubo ahí un repunte importante, pero los malos, por decirlo así, los oscuros, pues seguían con su agenda, siguen. Y ha llegado un momento en el que estamos bien, pero estamos peor que al principio. Al principio me refiero en el 2020, cuando surgió todo esto, y parece que hubo como un pequeño levantamiento, una pequeña resistencia por parte de la humanidad, ¿no? Y entonces como que ahora se ha liado todo y se ha interferido todo incluso más que antes. Estamos, en algunos casos, yo voy a ser sincero, voy a intentar decirlo suave, ¿no? Lo más suave posible, pero voy a ser sincero. En algunos casos, según lo veo, incluso peor que al principio. Porque, por ejemplo, estos temas de los que hablamos nosotros ahora, temas, no sé cómo llamarlos, energéticos, espirituales, álmicos, como los quieras llamar, ¿no? Aunque a mí el término espiritual no me gusta mucho porque ahí ya se mezcla mucha historia, que si la New Age, que si la religión, que si tal. Pero bueno, tema energético, tema etérico. Ha salido pues, mucha gente que está hablando de esto y dice informaciones que incluso puede ser cierta, pero siempre hay una interferencia detrás, que a mí también me han acusado y están empezando a acusarme incluso de estar interferido, ¿no? Es normal, porque meten a todos los canales en el mismo saco. Como que si tú hablas, por ejemplo, de alienígena o de arconte, eres lo mismo que el otro que está allí porque está hablando del mismo tema. Y aunque hablemos de las mismas cosas, no tenemos nada que ver. Entonces, teniendo cuidado con estas cosas, que siempre, claro, es que tampoco quiero hablar como, no, yo soy el que tiene razón y los demás están equivocados, porque a mí no me gusta hablar así. Cada uno tiene que ver la información y decidir lo que va a hacer. Pero el 90 y tanto por ciento de la información que hay por ahí, aunque una parte sea correcta, desde mi punto de vista, que yo puedo tener razón o no,
siempre tiene una backdoor o una interferencia muy potente. Incluso gente que habían sido amigos míos, que íbamos en la misma línea, se han ido a la línea totalmente opuesta. Han caído en una interferencia rarísima, parece que se le ha ido la cabeza y están diciendo todo lo contrario de lo que decían al principio, ¿no? Y esto lo he observado con mucha gente, incluso gente que ha venido a los talleres, que tú has conocido, que estaba en una línea, que no tiene que ser la línea que yo marque, cada uno coge su propia línea. Yo doy una información y una técnica y una estrategia que ya cada uno hace lo que quiera con ellas. Pero claro, tampoco tiene sentido que te vaya al extremo opuesto. Entonces ves que ahí hay algo extraño, que hay una especie de eso, de interferencia masiva, de intervención, de algo raro. Incluso gente que jamás había tocado estos temas, de repente han cogido este discurso y se lo han querido hacer suyo, ¿no? Incluso cosas que nosotros llevamos diciendo muchísimos años, pero que lógicamente no estaban publicadas porque yo empecé con el canal, no sé, en el 2021 creo que fue, porque me convencieron y tal, hablando de los exorcismos, hablando de todos estos temas, que todo está relacionado. Y de repente dicen que ellos son los que lo han descubierto y nosotros le estamos copiando a ellos. Cuando ellos todavía ni siquiera sabían lo que era un arconte y probablemente todavía no sepan lo que es y dicen que somos nosotros los que les copiamos. Porque ahí hay un egregor y una interferencia, incluso ciertos agentes que se meten en ciertos grupos para quedarse con el discurso y distorsionarlo. Y la verdad que lo han hecho muy bien. Y ahora, de tres o cuatro que había que hablaban de esto y más o menos siguen una línea, hay muchísimos que hablan de cosas parecidas, la gente no sabe distinguir unos de otros y está todo mezclado y todo, y luego se mezcla mucho el ego, se mezcla mucho el dinero, el querer visita, el YouTube, el ser más famoso, que tú sabes que a mí esas cosas me dan exactamente igual, que yo no voy por ahí, si no haría otro tipo de contenido y de otra manera. Y yo sigo la misma línea desde que empecé hasta ahora, lógicamente, he ido mejorando el formato, pero es la misma línea. Y algunas correcciones, algunas mejoras. Pero sí veo que al final la gente en general no ha conseguido llegar hasta donde yo creo que tendría que haber llegado a esta altura. También lo he visto en gente de otros países, ¿no? En Estados Unidos están cayendo mucho, que si quieres lo comentamos después, en la agenda del nuevo Mesías. Porque hay gente que habla de alienígenas, gente que habla de arcontes, gente que habla de abducciones, temas muy interesantes que aquí en España se han obviado, que lo veo un gran error, ¿no? Obviar ciertas informaciones que vienen de Estados Unidos, pero al final lo mezclan con el tema religioso, que si la llegada del nuevo Cristo, que si los arcángeles, y entonces, por una parte, dan una información muy buena, muy correcta, pero por otra al final te la lían. Y te dicen eso, pues, ¿no? Porque va a llegar el nuevo Cristo, o tenemos que rezar a los arcángeles, o los seres de luz, que tú me has comentado antes, que después si quieres hablaremos, y al final se mezcla y no consiguen llegar a donde hay que llegar, desde mi punto de vista, ¿no? Y luego, por supuesto, pues los oscuros siguen avanzando con la agenda, ellos no paran. Ya lo estás viendo lo que está pasando aquí en España, lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que está pasando en muchos países. Ellos van a seguir pim, pim, pim hasta donde puedan llegar. Más o menos así en plan general, un poco como lo veo. Yo lo que sí que estoy notando, por lo menos en mí, ¿no? Es como mucha confusión, lo que dices tú, demasiada información. Tengo en mí, o sea, una sensación como de desasosiego, de a ver, para dónde miro, dónde pongo la atención, ¿no? Y al final, yo creo que hay que tener la atención en uno mismo, ¿no? También en uno mismo y Claro. en lo que cada uno sienta. Entonces, Manu, dinos un poco cómo podemos hacer eso para no caer en ningún egregor de nadie, sino en nuestra propia verdad y en nuestra propia activación de nuestra propia alma y nuestra propia certeza nuestra. Pues claro, ese es uno de los grandes fallos que siempre uno busca en lo exterior. Y yo siempre he dicho que no des tu fuerza a lo externo. Y entonces si uno ve un canal, ay, pero este no me gusta. Hombre, hablo de canales porque es un poco donde estamos metidos nosotros, ¿no? Pero hay muchísimas más fuentes de información. Ay, este no me gusta porque en vez de decir alma dice espíritu. Y ahora la moda es otra cosa. Y se va al otro. Y ahora el otro dice lo mismo, pero al revés. Y ahora se va al otro y el otro es un Spirit Guay y este me gusta más porque ahora hace vídeo en el campo y en Ayumbo. Y al final, pero dice otra cosa, pero no sé qué. Y al final siempre es lo mismo. La gente está poniendo el enfoque a lo externo, a ver lo que dice el listo de turno y no se mira a sí mismo. Entonces, cuando yo saqué esta información, la idea era dar unas pautas, no normas, pautas, aunque sea un manual, son pautas que luego cada uno, cuando ya tenga cierto avance, tiene que adaptarlo a su manera, pero dentro de un conocimiento del método, entre comillas. Es como si dice, bueno, yo aprendo a conducir un coche.
Y pero, lógicamente al principio hago lo que me dices de la autoescuela. Luego ya cuando llevo 3 años conduciendo, lo llevo a mi manera. Pero eso no quiere decir que para frenar pise el embrague y no pise el freno. O sea, tú entiendes más o menos, ¿no? Un ejemplo muy simplón, pero más o menos para que se entienda. Y entonces eran unas pautas para que al final la gente pudiese despertar su propio poder interno, su propia esencia. Pero que es que esto es muy difícil, no me sale, miro lo que hace aquel. Ay, este, a ver lo que dice este. Y al final todo el mundo se lía. Yo lo tengo visto después de haber conocido muchísima gente en persona y luego también virtualmente. Al final se lían y se pierden y no saben hacerlo y no me sale. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta disciplina, falta constancia y falta creer en uno mismo. ¿Y cómo creo en uno mismo? Trabajándome, teniendo disciplina y teniendo constancia. ¿Qué pasa? Que para tener disciplina y constancia, que hoy en día son palabras prohibidas, porque nadie tiene disciplina y nadie tiene constancia, porque nos han programado, sobre todo a través de Internet, para que tengamos una atención mínima, hay que tener atención. Y la atención de las personas se ha reducido muchísimo, muchísimo. Entonces, no tienen atención, no tienen constancia, no tienen disciplina, no tienen paciencia, no se trabajan sobre sí mismos. Tú viendo un vídeo o yendo a una conferencia de un día no aprendes un método ni aprendes nada. Tienes que trabajarlo luego tú mismo, trabajarlo muchísimo, muchísimo. Incluso puede suponer un cambio en tu forma de ver la vida, un cambio de forma de vida, un cambio de rutina, un cambio de cierto tipo de cosas que no se suelen hacer. Porque yo entiendo que son difíciles. Entonces, uno se mete en estos temas espirituales, tal, entonces, ¿qué es lo fácil? Pues lo fácil es, pues me voy, hago mi Reiki, hago mis 4 terapias, que en un fin de semana en un chalete allí flipo, me pongo en éxtasis y ya me voy de allí siendo maestro de cuarto nivel del quinto sigilo de Saturno, de Reiki o de lo que sea, ¿no? Y se lo creen, y se lo creen, y se creen, y están interferidos y lo que están haciendo es interferir más. Y entonces eso lo facilito, tienes tu grupito de gente, tal, y eso es lo guay. Pero eso no funciona así. Yo siempre lo comparo, creo que te lo he comentado varias veces, con las artes marciales. Tú puedes llevar 30 años haciendo un arte marcial serio, un auténtico budo, y al final sigues siendo un aprendiz, porque es un estilo de vida. Si tú no cambias tu forma de ver la vida, si no cambias tu forma de manejar tu cuerpo, si no cambias tu forma de manejar tu energía, si no cambias tu forma de entender las cosas, si no cambias el enfoque, si no cambias el tener atención lo más plena posible, pues no lo consigues. Y esas son las cosas que tenemos que tener para al final estar en nuestro centro, que estar en nuestro centro no significa estar en medio, que eso es diferente. No es ni ser muy religioso ni ser muy espiritual, una cosa intermedia, ¿no? Estar en tu centro es otra cosa, que no se confunda estar en tu centro con estar en medio. Y cuando consigues estar en tu centro y unificar lo que pueda, la mente, campo energético, el campo del Hara, y poco a poco la conexión a tierra, pero sin conectarte a nada, sino un intercambio de energía sano, porque tampoco podemos olvidar que estamos en la tierra, que estamos en una configuración 3D física, aunque el alma sea multidimensional y tal. Son muchas cosas, pero eso requiere enfoque, constancia, disciplina y atención. Y son cosas porque hoy en día se han perdido y casi nadie sabe recuperarla o le echa el tiempo o la gana suficiente de recuperarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Seguir buscando. Busco aquí, busco allá, y se pierde, y se pierden y se pierden. Cuando lo que tienes que hacer es lo que tú has dicho, buscarte a ti mismo. Yo ya tengo esta referencia, este método, voy a empezar. ¿Que me pierdo en el camino? Vuelvo a empezar desde el principio. ¿Que me pierdo otra vez? Vuelvo a empezar desde el principio, pero con otra técnica. Pero es que al final las técnicas están ahí desde hace décadas y son muy sencillas de hacer. No es lo que yo diga, por ejemplo, la respiración del ki, meditaciones, pero no las meditaciones como se hacen ahora, sino una meditación simplemente que te centre en ti mismo y en tu respiración, sin conectarte con nada extraño, porque todo eso lo han interferido, ¿no? Hay disciplinas que son muy interesantes, pero que han terminado interfiriéndola, ¿no? Como el yoga, como el tai chi. Se puede hacer, pero teniendo cuidado de no conectarte con nada, de que el profesor no te ha interferido y te interfiera a ti, etcétera, etcétera. Pero hay técnicas muy interesantes. Yo siempre recomiendo el libro de Ramiro Calle, Meditación y Atención Plena, la parte donde desarrolla el tema de la atención. Luego las meditaciones que propone ya yo a lo mejor las dejaría, pero la parte teórica
Es como si te estuviese hablando de los arcontes. Si tú cambias la palabra impureza mental por ataque arconte, parece que te está hablando del arconte, ¿no? Y es un libro muy bueno que por cierto, está descatalogado. Ese libro, luego otra cosa que diga él, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero en ese libro sí. Y tú lees ese libro y ves que hoy en día la sociedad lo ha perdido, pero ya no lo ha perdido desde hace décadas, lo está perdiendo por días, diría yo. Porque si tú miras a la gente de 2020 hasta ahora, la atención se ha reducido muchísimo. Y algunos dirán, Manu, qué pesado, siempre está hablando de la atención, pero es que es importantísimo. Yo eso también lo veo mucho en mi canal, gente que pregunta cosas o que critica cosas que están puestas ahí y que están explicadas ahí. Digo, pero vamos a ver si está explicado en el canal. Y tú no dices que has visto los vídeos, pero si está ahí, ¿por qué no lo...? Es que mucha información, pues ¿por qué no lo ves otra vez? Tú te lees un libro y ya está, pero si es un libro interesante y tiene muchísima información, te lo tendrás que leer 20 veces y luego dejarle un tiempo y volver a leértelo hasta que coja toda la información que tiene ese libro, ¿no? No es lo veo 5 minutos mientras estoy bajando al perro a la calle y ya tengo la información. No, no, eso no funciona así. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas por el que la gente no mira hacia adentro, realmente como tiene que hacerlo, es por eso, por esa falta de atención, de disciplina, de constancia y luego también por el miedo. La gente tiene muchísimo miedo y otros muchos también por el ego. La gente según qué, qué tipo de gente se guía totalmente por el ego y la gran mayoría por el miedo. Porque cuando tú ves este tipo de información y te habla de que hay reptilianos, de que hay arcontes, de que hay bases subterráneas donde tienen a niños secuestrados y lo utilizan de alimento, o que nos están chupando la energía a las 24 horas del día y tal, la gente no quiere saber nada, hace la técnica del avestruz y se olvida de esto, ¿no? Y la gran mayoría tienen miedo y se retiran de estos temas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo miedo de ver esto, me voy a los Spiritual. Ah, no, el poder de la manifestación, todos somos uno, ya hemos ganado, y caen en esas trampas y en esos egregores de que ya hemos ganado cuando ahora están las cosas probablemente peor que al principio, ¿no? Y requiere un trabajo más intenso y conforme más la gente vaya avanzando, peor se va a poner la cosa. Sí, porque cuanto más es como un juego de un videojuego, ¿no? Vas pasando pantallas, ¿no? Y el Sí, correcto, sí, monstruo sí. es más grande. Entonces hay que tener un buen entrenamiento para poder soportar eso también. Bueno, y te puedo contar cosas que han pasado, ataques brutales. Claro, yo no lo cuento para que la gente no se asuste, pero ataques fuertes, es que yo lo he dicho muchas veces, si nosotros no estuviésemos preparados, protegidos y supiésemos manejar esto, no podríamos estar en estos temas, para nada. Pero Mm. bueno, por eso mucha gente cae, porque se mete en estos temas y no sabe realmente a lo que se está enfrentando, ¿no? Y hablando, o sea, voy a cambiar un poquito el orden de las preguntas que tenía. Lo voy a enlazar ahora con el tema de los seres de luz, que ¿tú crees que todos los seres de las otras dimensiones son seres que están aprovechándose de nuestra energía? ¿O crees que puede haber seres que tienen realmente una energía luminosa y que pueden ayudar también al ser humano sin darles ese poder? O sea, sabiendo que desde dentro, que si no es como un sentimiento de soledad muy grande. Claro, que esto hay que explicarlo. Primero tenemos que distinguirlo de seres luminosos, seres oscuros. Uno de los peores parásitos que existe es el Lux. Y el Lux es un ser de energía de luz. Entonces, si tú lo ves, lo visualizas, es un ser luminoso. Si a ti se te aparece, parece un ángel, porque es luz. Entonces, que sea luminoso no quiere decir que sea bueno. Y es uno de los peores parásitos que existe. Entonces, esa programación que tenemos hay que quitárnosla un poco. Luego, si estamos en un omnimultiverso donde hay infinitos universos y infinitas dimensiones, lógicamente habrá seres a muchísimos niveles de realidad que jamás vamos a vislumbrar, porque es imposible, pues que no sean predatorios, porque aquí hay que hablar de predación, porque realmente los arcontes o estos parásitos se están alimentando, ¿vale? Que no sean predatorios. Pero claro, también hay que ver ahora que entendemos por oscuro o no oscuro, o bueno, nosotros somos seres oscuros, por ejemplo, nosotros mismos somos seres luminosos, somos seres oscuros. Porque nosotros matamos plantas y matamos animales para sobrevivir. Claro. Entonces, Bueno, pero bueno, depende. Yo creo que dentro de nosotros habrá gente oscura y gente luminosa.
¿no? Ya, O sea, o pero gente que busque, o sea, digamos, la unión, el amor y que vea la bondad, aunque tengamos las dos cosas dentro, claro, supongo que había una parte nuestra que tiende hacia esa parte y otra parte que tiende más a la destrucción, ¿no? Pero correcto. dentro de esos propios seres humanos hay gente que van más hacia el ego y hacia la, ¿no? Que son más oscuros. No sé si me he explicado bien. Sí, pero eso también puede ser por la propia interferencia arconte. A lo mejor si no tuviesen la interferencia, no serían así. Quiero decirte, nosotros porque a lo mejor nos alimentamos de animales. Primero porque biológicamente lo necesitamos, pero nos podríamos alimentar de otra forma que no sea como lo tenemos allí, como si fuesen un producto en una granja ya apilado, sucio, tal. O las gallinas allí puestas ahí produciendo huevos, que realmente es un manejo arcóntico de un producto para nuestra supervivencia. Que a lo mejor esa forma de manejarlo es porque los propios arcontes nos han inducido a que lo hagamos así, porque se podría hacer de otra manera. Pero quiero decirte, y nosotros somos buenas personas, pero consumimos esos productos. Y al que me diga, no, pero yo solo como planta, a mí me da igual, pues yo he visto plantas que son más sintientes incluso que los animales. Y si te estás comiendo una planta, te estás comiendo su esencia igualmente. Aunque sufra de otra manera, que no grite, pero está sufriendo, es un ser con una energía incluso mayor que algunos animales, ¿no? Entonces tampoco me sirve que dice, no, yo como planta para no matar animales. Dice, entonces, ¿qué como? Pues tenemos que comer biológicamente, aunque ahora hay una tendencia de que no se coma, pero en principio eso la gente no lo puede conseguir y hay que comer biológicamente. Entonces, la reflexión es, entonces, ¿que somos buenos o malos? ¿Somos seres oscuros o seres...? Porque a lo mejor las plantas están esperando que venga un salvador de otra dimensión y le enseñe cómo liberarse de nosotros. Y ahora, volviendo a lo de los seres de otras dimensiones. Si necesitamos que alguien venga a decirnos lo que tenemos que hacer para salvarnos, estamos autodeterminándonos como inútiles en ese sentido. Somos una especie que no tenemos capacidad suficiente para solucionar nuestros propios problemas. Y si tú, como persona o como ser, ves a otro ser que dice, mira, no sé, un niño o otra persona, lo que sea, pero si tiene ahí la solución, aprende, ahí lo tienes, cógelo y aprende, haz los deberes, ¿no? O lo coges tú y le solucionas todo. Bueno, depende. A veces mi tendencia es a solucionar y no debería ser así. O sea, porque si no, no le ayudo a él a que se solucione a sí Claro, mismo. está creando Claro, un ser dependiente. claro, sí, 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 sí. Entonces, eso por una parte. Que eso es otra cosa que dicen, ¿no? Porque los hermanos mayores no intervienen para que aprendamos nuestras lecciones, que eso yo pienso que tampoco va así, ¿no? Sino simplemente que no es correcto que nos autodeterminemos como seres inferiores y seres dependientes. Oh, que tienes mucho ego, que te crees que sabes mucho. Digo, pues a lo mejor sabemos mucho, pero no somos capaces de acceder a esa información. Es que mientras no rompamos esa barrera o ese velo, vamos a seguir dependiendo de las religiones, vamos a seguir dependiendo de nuestros guías, de nuestros maestros, de nuestros diablos, de nuestros demonios, de lo que sea que cada uno adore. Y siempre hay algo a lo que adorar, o de este canal, o del otro canal, o de lo que sea. No. Yo creo que hay que ir, por lo que hemos dicho al principio, tender hacia uno mismo. Eso por una parte. Luego, por otra parte, si, que esto algunas veces también lo he explicado así, si estamos en un planeta granja-prisión y queremos ayudar a liberar a los que están dentro de la prisión, si fuese una prisión de verdad, la única forma de entrar a la prisión es caer preso, Entrando. caer preso. No puede ir, organizar una fuga y sacarlo, que a lo mejor sí se puede, pero de otra manera, no como si era una prisión. Pero bueno, para que veamos este símil. Entra a la prisión, preso, y una vez que estás preso, da la información que tiene o que crees que tiene a los demás para que cojan esa información y organizar una fuga. Pero ahora resulta que es una prisión que cuando entra te borran la memoria. Y ahora ya la información que tenía no tiene acceso a ella. Tienes que volver a recordarla todo y hacer un proceso de no sé cuántos años dentro de la prisión para volver a recordar la información que tú traías para ayudar a los demás. Y encima, dentro de la prisión, pues te van a castigar, te van a poner a trabajar, te van a poner a hacer actividades, te van a poner lo que es nuestra vida diaria, ¿no? Te van a poner una familia para que las críes, te van a hacer pasar hambre, te van a hacer pasar frío, te van a hacer pasar necesidades, lo que sea. Y no te van a dejar que te centres en ti. Te van a fragmentar el campo energético, te van a fragmentar el cuerpo, te van a interferir el ADN. La prisión está totalmente, constantemente bombardeada por vibraciones, por químicos, por interferencias mentales, por ingeniería social.
por todo lo posible, habido y por haber, para que tú no te desarrolles ni espiritualmente, ni anímicamente, ni físicamente, ni recuerdes. Pero lo encima, cuando se supone que te van a sacar de la prisión, porque mueres, o porque desencarnas, o porque te toca irte, cuando sales, hay una trampa que tú vuelves a la prisión voluntariamente, porque te crees que te has dejado alguna cosa sin hacer, o porque crees que tienes que volver a ayudar a los tuyos, o porque te han lavado la mente y crees que la prisión, en este caso, sería un nivel de Matrix, es maravillosa y quieres volver a la Matrix y vuelves ahí. Y vuelven a borrarte la memoria más que antes. Si antes la tenías borrada, ahora la tienes borrada el doble. ¿Vale? Pues eso es lo que sucede en principio, una de las cosas que sucede los seres, las ánimas, como lo quieras llamar, que vienen a ayudar. Entonces, ¿cuáles son los seres de luz, según mi punto de vista? Las personas, las propias personas, con alma, con ánima, con esencia, con chispa, como lo quieras llamar, pero la chispa real, no la chispa interferida, ni todas las cosas que se están inventando, la esencia real, que para poder ayudar, entre comillas, pues tiene que encarnar. Pero una vez que encarna, está en un nivel de frecuencia de Matrix, que es podríamos decir, esa granja prisión, o ese planeta granja prisión, o esa realidad granja prisión, controlada por los arcontes. Entonces, los seres que están más cercanos a este nivel de frecuencia, la gran mayoría son predadores por este nivel de frecuencia, porque la forma de subsistir aquí es un intercambio de energía, y ese intercambio de energía se coge o por la predación o por el cultivo. Y a nosotros tanto nos predan como nos cultivan. Por eso es granja. Nos hacen las dos cosas. Lo mismo que nosotros hacemos con otros seres. Entonces, la forma de salir de esto sería elevar, no la vibración, elevar el nivel de conciencia, que eso supone un cambio de vibración, no ya elevarlo, porque eso de elevar la vibración es otra trampa, un cambio de frecuencia y moverte a otros niveles de conciencia. Entonces poco a poco vas escapando de eso. Y eso es muy complejo de hacer, pero se puede hacer. Sí, sí, y el primer paso es la activación álmica y voy a decir que la gente tiene, bueno, en el canal tuyo que lo pondré como esos pasos, ¿no? Porque creo que hay que arraigar bien una cosa, de todo lo que puedo hacer para limpiarme y esas cosas, es a través de la activación álmica como yo siento que más me funciona que más me viene, ¿no? Si quieres decir algo al respecto o hacer un resumen de lo que es esto, estaría Bueno, guay. la activación anémica era un ejercicio propuesto para hacer con una técnica y un método algo que debería salir de forma natural. Entonces, al principio le puse conexión con la fuente original, pero luego vi que ese nombre daba mucho, eh, no sé, muchas dudas, mucha interferencia, porque la gente se conectaba, no hay que conectarse, hay que activarse. Entonces puse activación álmica y luego salieron otro tipo de nombres, activación Kundalini, activación, o tú lo que me enseñaste, tu activación de los ancestros, ya había mucha activación. Y digo, bueno, ya no le voy a cambiar el nombre porque ya está ahí. Pero que no es una cosa más, es una excusa, podríamos decir, para que tú hagas lo necesario para activar esa energía interna. Que eso requiere un trabajo físico, un trabajo mental, o sea, lo que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, yo lo resumí muchísimo, y además es el vídeo más visto del canal y el que peor editado está, curiosamente, porque en aquella época yo pasaba completamente del canal. Mi intención era sacar dos o tres vídeos y ya está. Y era ese, que es la base de todo. Pero para poder hacer ese ejercicio bien requiere un trabajo, que luego lo publiqué también, un trabajo previo y un trabajo de ampliación de conciencia y de mejora del cuerpo y de muchas cosas. Que por eso muchas veces a la gente no le sale, ¿no? Y entonces, al hacer ese ejercicio, te está autoobligando a hacer todo ese tipo de trabajo. Y luego, una vez que lo haces conscientemente, pues tienes esa herramienta potente energética que si realmente eres capaz de activar esa esencia anímica, que también va en nuestro ADN, pues estás manejando unos niveles de frecuencia bastante potentes. Por eso eres capaz de manejarte en el etérico, puedes desarrollar la visión interdimensional, puedes desarrollar muchas cosas. Pero básicamente es sentir tu alma, tu ánima, tu chispa, o como lo llames, tu esencia, y activamente, conscientemente activarla. Aquí hay un problema, que es que muchas veces llamamos mi alma en vez de identificarnos como alma. Entonces somos seres con la conciencia fragmentada y tenemos que intentar unificarla, que no sea en la mente la que decide sobre el alma, sino que sea una unión de todo como una única conciencia, ¿no? Y ahí también está la complicación, porque ahí ya me han dicho que hay gente que lleva décadas intentando esto con otros medios y no lo ha conseguido. Pero yo creo que sí se puede conseguir por lo menos hasta cierto punto. Que esa es otra de las grandes trampas y de por qué los bichos, los arcontes,
permiten que estas informaciones sean públicas, porque realmente piensan que el 99,9% no lo van a hacer bien y tienen razón, ¿no? Porque ahora dice, bueno, ¿y cómo unifico las conciencias? Y tú lo explicas de todas las maneras posibles, vida y por haber, pero realmente luego ves que no llega a entenderse, ¿no? Porque, como he dicho antes, hay que hacer ese cambio, ese giro de visión y de perspectiva. Y eso es muy difícil de hacer, que se puede hacer, ¿eh? Pero bueno, básicamente la activación álmica sería eso. Y hablando de este tema, en uno de tus últimos vídeos que has puesto en el canal, hablas de Peter Gadayev, que casualmente mm, murió en circunstancias Sí, extrañas, ¿no? sí, sí, sí. A mí me interesa mucho este hombre porque ya le conocía y tiene mucho que ver con la música, por lo menos yo como soy músico también veo como que hay relación. Háblanos un poco de este hombre porque me parece súper interesante lo que estaba descubriendo. Habla sobre que en el ADN hay, bueno, pues está la chispa divina, digámoslo así, ¿no? Cuéntanos algo sobre Peter Gadayev y sobre la relación, cómo lo relacionas tú con lo que comentas. Bueno, este señor descubrió una cosa muy interesante, estuvo décadas investigándolo y lo expusimos en el Congreso del noviembre del 2024. Hicimos un pequeño trabajo y lo pusimos allí. Y entonces descubrió que la parte, entre otras muchas cosas, ¿no? Que la parte del ADN que se consideraba basura, que era la gran parte del ADN, de la otra parte, no me acuerdo exactamente el porcentaje, era la conocida biológicamente, la proteína y tal, que se codifican, y había una parte que se consideraba basura que realmente no tenía función. Y él descubrió que era al revés, que la parte importante él la consideraba basura y que era una parte no codificable, y que esta parte respondía a las vibraciones, recibían energía, emitían energía y configuraban lo que podríamos decir energéticamente lo que iba a ser un cuerpo o un ser biológico, ¿no? Esto sí, muy resumido. Entonces lo que vimos ahí, claro, que entonces esa parte codificable del ADN era una parte que había sido interferida para poder controlar el ADN real o el ADN primordial, que sería esa parte considerada basura, que también decían que eran cristales líquidos, eh, que eran como también microcristales que funcionaban como antenas y que emitían luz y vibración. Y esto estaba comprobado científicamente y que se podía activar. Y era muy curioso. También era importante porque era fácilmente interferible a través de las vibraciones y de los ultrasonidos. Y decía que estas ecografías que nos hacen durante la vida, sobre todo al nacer, lo que hacían eran destruirnos el ADN real. Y entonces hacían que los niños, ya desde pequeños, que podrían tener, que ya de por sí lo tienen, ¿no? Muchas capacidades, pues pudieran tener mucho más. Entonces, otra forma de controlarnos desde que somos niños, nos bombardean con ultrasonidos para que perdamos estas capacidades. Y descubrió muchas cosas. Descubrió que este ADN respondía al lenguaje, pero el ADN en total. Incluso descubrieron que era un lenguaje cuneiforme, ¿no? Así tipo como el sumerio, que era considerado lenguaje alien, que se podría codificar, que daba respuesta. Y también una cosa muy interesante, que si tú cogías una molécula del mismo ADN y la ponías en otra parte, por ejemplo, del mundo, lo que le sucedía a una molécula en una parte del mundo le estaba sucediendo a la vez a la otra, a la vez. Claro, eso midiéndolo pues, con aparatos muy sofisticados y tal, ¿no? Porque estaban allí viéndolo con una lupa, eso es, es difícil de hacer, ¿no? Pero lo demostraron. Entonces vieron que a esos niveles de realidad, dentro del ADN, a esos niveles lumínicos, no existía el tiempo ni el espacio. Porque claro, si yo hago una cosa aquí, ¡pum! Mientras que sucede la reacción en el otro sitio, tiene que pasar un tiempo, ¿no? Es como si yo enciendo la luz aquí, pues muy rápido que vaya la luz, tardará un tiempo en llegar a donde tenga que llegar. Si yo enciendo una bombilla aquí que está en la otra parte del mundo, un tiempo tardará en encenderse, aunque sean 2 segundos. Pero eso era instantáneo. O sea, lo que le sucedía a una molécula del ADN aquí sucedía allí al mismo tiempo y en otra parte del mundo. O sea, que probablemente si te la llevase a otro planeta, a otra parte del universo o como lo llame, pasaría igual. Entonces, a esos niveles de vibración y a esos niveles de codificación lumínica, podríamos decir, porque tenía una especie de código no codificable, ¿no? Como yo digo, no existía el tiempo ni el espacio.
Y entonces eso concordaba con lo que nosotros hablamos de la sintonización álmica y la activación álmica, de que cuando estamos trabajando a esos niveles de vibración no existe el tiempo y el espacio y tú puedes manejar etéricamente y energéticamente algo que esté aquí o algo que esté en la otra punta del mundo, incluso algo que tú hagas ahora va a tener sus consecuencias dentro de un tiempo o estás teniendo sus consecuencias a la vez. O sea, estamos hablando ya de unos niveles, llámalos cuánticos, llámalo como sea, que es otro nivel de realidad. Pero ese nivel de realidad está dentro de este nivel físico en el que nosotros estamos. Que es lo curioso, que todo eso está sucediendo dentro de esta realidad física. Por eso también decimos que el ánima es multidimensional o que, aunque esté contenida, podremos decir en un contenedor físico aparentemente o virtualmente. Pero lo que sucede a esos niveles de vibración está sucediendo a un nivel multidimensional. Nosotros siempre decíamos que el ADN era como una antena que contenía el ánima, el alma. Y aquí, en cierta manera, se está demostrando, porque si ese ADN original, primordial, es vibracional, es lumínico, sería en cierta forma una forma de contenedor virtual para que el ánima se pueda manifestar en una realidad física y pueda vivir diferentes niveles de realidad. ¿Y dónde viene la interferencia? Alguien en su día cogió ese ADN, lo manipuló, creó la codificación esta, que es como de hélice y tal, y consiguió mantener ese ADN original, primordial, lumínico o como lo llame, contenido y controlado por ese ADN interferido. Y consiguió codificar ese ADN de forma que la entidad biológica respondiese a los códigos de ese ADN. O sea, es una interferencia muy, muy, muy inteligente, ¿eh? Y luego otros científicos también han demostrado que ese propio ADN, a lo largo de la supuesta historia del ser humano, ha sido cortado y ha sido interferido. Pero cortado no de forma natural, sino que se ve que faltan secciones, que alguien la ha cortado y que eso solo ha podido ser hecho a propósito, ¿no? Y entonces, claro, todas estas investigaciones de Gariaev pues demostraban implícitamente la existencia de esa energía lumínica, ánima o alma. Y tenía muchísimas más implicaciones porque también demostraba que a nivel de vibración, tú enfocando cierta vibración sobre cierto órgano lo podrías curar. O sea, estamos hablando ya de una pseudoinmortalidad, incluso biológica, a través de lo etérico, de lo vibracional. Y en el 2020 parece ser que iba a exponer que la enfermedad que salió, esta enfermedad famosa, que no vamos a decir por lo que sea, iba a demostrar cosas sobre esta enfermedad y cómo curarla y tal, y murió en extrañas circunstancias, ¿no? También, por lo visto, sus laboratorios fueron saqueados varias veces, tuvo que trasladarse varias veces, porque este también venía de una investigación que venía de los años 20, de otros científicos, y hay otros científicos que han llegado a conclusiones muy parecidas y tal. Pero él, como le iban a dar el premio Nobel, pues iba a tener mucha relevancia. Había sido propuesto para el premio Nobel. Entonces, un premio Nobel que diga estas cosas y que indirectamente o directamente pueda demostrar la existencia del ánima y la interferencia de nuestro ADN, más lo de la enfermedad y todo eso, era muy potente, ¿no? Era un riesgo muy, muy grande y se lo quitaron de en medio, sí. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. De todas maneras, los estudios, yo creo que sí, en la página de él me metí Mm. y sí que existe. Y de hecho tiene un Sí, sí, vídeo sí. como con el sonido de esa, de la frecuencia. O sea, si sale un vídeo y es interesante de escuchar también, ¿eh? Sí, Sí, tiene sí. hay estudios suyos que están publicados, para entenderlo no veas, pero está ahí, o sea que no es que sea un vídeo de YouTube, no, no, los estudios están publicados, yo me los bajé todos los que pude y están demostrados científicamente y en institutos científicos y tal. Y es muy interesante el que sepa ver lo que los vea porque hay una información tremenda. Y hablando de todo esto, lo voy a unir con el tema del RH de la sangre, que Vale. hablando el otro día contigo me quedé un poco así en shock. Que sí que había escuchado algo sobre el RH negativo, porque yo soy cero negativo. En teoría yo puedo donar a todo el mundo. Dicen que el cero negativo, o sea que bueno, que eso está bien. Pero dices que el RH negativo tiene más interferencia, digámoslo así. ¿Están interferidos los dos RHs o es que el RH negativo es que tiene más interferencia? Porque lo del RH negativo es muy raro, ¿no? O sea, que haya dos RHs es complicado, porque además creo que si tienes un hijo y es de uno y tú eres de otro, hay problemas. Bueno, cuéntanos un poco qué sabes sobre ese tema, me parece interesante.
Bueno, realmente todos tenemos cierto nivel de hibridación, porque como acabo de comentar, pues todos tuvimos una interferencia desde el supuesto humano primordial hasta ahora y una mezcla de especies, de razas, tenemos un poco de ADN reptiliano, podríamos decir, también se habla del cerebro reptiliano, la mente reptiliana, ¿no? Que eso sería correcto, tenemos una mente que sería una especie de copia de una mente reptil, por eso somos como somos, la gran mayoría, nos movemos por el ego, nos movemos por el miedo, por la supervivencia, etcétera, ¿no? Que por una parte no sería malo si se sabe controlar, pero por otra parte, como no se sabe controlar, pues la mente reptiliana es la que domina ahora mismo a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, y entonces como todos tenemos ese grado de hibridación, se dice que los que son RH negativos tienen un grado mayor de hibridación reptiliana o de hibridación, podríamos decir, de la descendencia de estas entidades que bajaron en su día, bueno, bajaron entre comillas, o que estaban aquí, incluso a nivel físico, y que fueron los que hicieron esa interferencia del ADN y cogieron parte de su ADN y lo mezclaron con el del humano o la humanidad o las especies que había ahí, porque yo creo que no solo estaba la humanidad, ¿no? Sino que había más especies que ahora están o no están o están en otros sitios y lo mezclaron con su ADN. Entonces, los que tenían mucho grado de hibridación, mucho grado de su ADN entre otros, eran los Nefilim, y luego también estaban los descendientes suyos, que son, ahora podríamos decir, la realeza, las grandes familias, algunos que no salen a la luz porque tienen tanto grado de hibridación que incluso sus facciones son diferentes, son los que más fácilmente pueden contactar o están en conexión con estas entidades arcónticas, que son realmente las que dirigen todo, ¿no? Y a través de estos híbridos son los que dan las órdenes y los que dirigen a los que están por debajo, que los que están por debajo, que hasta llegar a la élite y luego ya a la población, ¿no? Y el RH negativo, pues sería un grado de hibridación no cercano, pero mayor a otro grado de hibridación del resto de la población, que eso también le hace tener capacidades, ciertas capacidades que a lo mejor otros no tienen más facilidad para tener capacidades, pero también es verdad que le dan más facilidad para ser parasitados e interferidos. Entonces, cuanto mayor nivel de capacidad, como por ejemplo le pasa a los medios, ¿no? Que al tener una capacidad innata, pues tienen que tener más control y más cuidado con lo que hacen, porque son más fácilmente interferibles, aunque tengan mayor capacidad. Entonces la gente con capacidades, aunque parece que sea bueno, realmente si no sabes controlarlo es malo. Por eso hay tantos canales y tanta gente que supuestamente con capacidades que están interferidos, ¿no? Tantos canalizadores y tanta gente. Es más fácil que los interfieran. Entonces el RH negativo, en principio, sería eso, sería un mayor grado de hibridación, podríamos decir, y tal, de ese ADN que estaba ahí, o incluso que te permite tener mayor acceso al ADN primordial, también podría ser, ¿no? Pero de forma controlada por ellos, entre comillas, y más fácilmente interferible. Pero vamos, yo RH negativo he conocido y conozco un montón, ¿no? Y es verdad que tienen capacidades, pero también es verdad que es más fácil que lo interfieran. Me gustaría hablar también, hay personas que están haciendo, digamos, regresiones, una especie de regresiones interdimensionales que hablan pues, de eso precisamente, ¿no? Que tenemos un porcentaje muy elevado de ADN reptil y un porcentaje muy pequeño de lo que es el alma luz o tal y cual. Entonces, en nuestra genética y que hay que, digamos, también potenciar ese ADN luz, pero también hablando, ¿no? con estas otras entidades que contienen ese ADN. ¿Qué piensas al respecto? Hombre, que los porcentajes ya cada uno verá cómo los vea. Yo, lo mismo que he dicho antes, no tenemos que conectar con nada, ni conectar con ninguna entidad que nos diga cómo tenemos que hacerlo, ni que nos enseñe a activar el ADN primordial o lo que sea, porque ahí está la trampa, porque esa información y esa forma de activación que nos digan esas entidades probablemente esté interferida. Y lo tuyo no está interferido, mano, siempre, siempre hago las mismas bromas. Pues eso ya que lo decida cada uno sabrá. Pero yo te hablo de lo que yo conozco. Ese tipo de regresión interdimensional y eso hay que tener mucho cuidado con eso porque he conocido mucha gente que ha estado ahí metida y ha tenido muchos problemas, tanto realizándolas como recibiendo la terapia o lo que hagan. Y se forman muchos egregores y hay muchas trampas y con cuidado con ese tipo de cosas, incluso grupos sectarios y tal. Yo creo que es mejor que cada uno se lo haga por su cuenta, porque en un inicio a lo mejor si necesitas ayuda, que alguien que te ayude, pero yo advertí a gente, cuidado con esas cosas. Bueno, yo lo voy a probar. Y luego me han venido, tenías razón, no, no vea la que se me ha liado, no sé qué. Y encima me han estafado dinero.
yo hacerlo, que cada uno haga lo que quiera, yo avisé y, y ahora casi todo lo que conozco que viene de ahí, pues viene interferido y viene mal, incluso bueno, con historia. Entonces, con ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Y me viene ahora, se me acaba de ocurrir que también muchas enfermedades son provocadas por estas entidades, ¿no? O sea, son activadas por estos seres, ¿no? Sí, claro, muchas dolencias que tenemos son porque tenemos parásitos. Bueno, la parasitación astral, energética, etérica, como lo llame, eso lo tiene todo el mundo. Todo el mundo, incluso ahora que descubrimos que hay una asociación entre los parásitos biológicos y los parásitos etéricos, porque algunos están entre esos dos niveles de realidad, que también se ha puesto ahora un poco de moda, como algo cuando es interesante y es importante, lo ponen de moda y lo interfieren y ya todo el mundo se mete ahí y la olía y ya se pierde la esencia, ¿no? Pero es verdad que eso en su día, cuando lo descubrimos, y mucha más gente que lo había descubierto y que lo estaba investigando, incluso a nivel científico y tal, se vio que hay una relación entre lo biológico y lo energético, o lo físico y lo energético. Estos parásitos energéticos que no percibimos provocan una reacción física en nosotros, tanto a nivel emocional, de ánimo, pero ahora de ánimo me refiero de mente, de estado de tu sentir emocional y biológico. Hay mucha gente que cuando le quita los parásitos, eh, mm, la enfermedad se le va. Yo me acuerdo de una chica que luego se fue por otros, le comieron la cabeza y se fue por otros lados, pero que tenía un sangrado uterino que la tenían que operar y entonces me vino porque yo no suelo hacer limpieza ni tal, porque entonces hubo un cierto abuso y tal, entonces dejé de hacer limpieza, pues yo lo hacía por ¿cómo decirlo? Pues por ayudar y tal, cuando podía y eso, pero hubo un cierto abuso y dejé de hacerlo. Pero en aquella época todavía, cuando la gente me pedía y tal, pues solía ayudarla. Y esta chica me vino, oye, por favor, mira. Entonces miramos y tenía una especie de larva energética astral enganchada en el útero, por la zona del bajo vientre. Se le limpió, se le puso bien el campo energético y tal. Y cuando fue al médico se le había cortado el sangrado uterino y ya no tenían que operarla. Entonces se ahorró una operación quirúrgica del útero simplemente por quitarle esa larva astral. Que luego resulta que no era larva astral y que era su gestión, lo que tú quieras, pero no la tuvieron que operar y dejó de sangrar y creo que hasta el día de hoy, no lo sé, porque no he vuelto a hablar con ella, está bien, ¿no? Y eso es una cosa que se tardaba 2 minutos en hacer, si está bien hecha. Y sin ningún tipo de historia, ni invocación, ni incienso, ni nada. Simplemente con la energía, tu propia energía interna, cogiendo el bicho y quitándolo y quemándolo y fuera, ¿no? Es como si tú tienes unas pinzas y te meten las pinzas y te cogen una larva que tú tengas aquí enganchada y te sacan la larva. Y luego te limpian la infección y se te cura. Pues lo mismo, pero a nivel energético. Y eso sirve para espacios también, Manu, ¿no? Porque Sí, sí, también en sí. los espacios hay un montón de cosas y, o sea, bueno, pues expandes esa energía álmica, ¿no? Claro. Si tú te limpias mucho tú y luego vives en un espacio que está totalmente sucio o interferido, pues no vives bien. Eso es todo. Tu espacio, tu ambiente, incluso si puedes la gente con la que te relacionas, hombre. Si tienes un amigo que está mal o que se ha pinchado o que está interferido, no lo va a dar de lado. Pero lógicamente no va a dejar que te pegue sus parásitos si los tiene, ¿no? Entonces, uno se tiene que relacionar con todo el mundo. Pero si tienes un amigo que es un poco vampiro energético o que está mega parasitado, que no te interfiera a ti. Es como cuando vas a un gimnasio. En el gimnasio todo el mundo lleva larvas astrales, lleva de todo. Pues no deja que se te peguen. Si no vas al gimnasio y vienes peor de cómo ha ido. O cuando vamos a los cursos de Aikido y tal, que todo el mundo tiene sus cosas y encima estamos haciendo un trabajo energético, tú tienes que estar protegido para que no se te peguen las cosas. Pero luego, especialmente en tu casa y en tu ámbito normal, es como mejor tienes que estar, ¿no? O como mejor lo tienes que tener, porque estás viviendo ahí, lógicamente. Sí, yo a veces lo comparo con tener limpia la casa también, que también físicamente tener limpias las cosas también es importante, porque pues igual si tú no te limpias energéticamente ni limpias la casa energéticamente, al final se va acumulando la Claro, mierda en el cuerpo también, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer una limpieza física y energética también, ¿no? De esta manera. claro, totalmente. Y luego incluso a más niveles mayores, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ya no entramos en más cosas porque si no ya la gente se ya se vuelve, ay, Dios mío, como me vienen a mí muchas veces, ay, tengo implantes, quítamelo, por favor. Yo, chiquillo, que no pasa nada. Si tiene implantes, todo el mundo tiene implantes, mientras no te hagan que te hagas cosas barbaridades, poco a poco, tranquilo. A veces es mejor que la persona aprenda
ella misma a ir cambiando su campo energético, su estilo de vida y que el implante termine desactivándose o quitándotelo tú mismo, que llegar a quitártelo a lo bestia y que te lo quite mal y que te deje hecho polvo y cuidado con la gente que quita implantes, que yo sé que hay gente que los quita y bien quitado, pero hay otros que, que hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, una pregunta que te iba a hacer acerca de la figura de Jesús de Nazaret, que es una figura, la verdad que muy interesante, aparentemente o sea, yo de lo que he leído de Jesús y lo que yo siento es como una figura bondadosa y todo esto. Pero claro, es un peligro también, ¿no? Esta figura porque también ha estado muy interferida también, pero ¿realmente existió Jesús de Nazaret? ¿No existió? Cuéntanos un poco por qué tiene tanta presencia esta figura y qué es lo que está pasando con ella. Vamos a ver, ¿existió? Yo creo que sí. Lo que no existió es como lo conocemos, como nos lo han vendido, porque las escrituras que tenemos, realmente, quién escribió eso, cuánto tiempo ha pasado durante este 2000 años, cuántas veces se ha reescrito, qué es verdad, qué no es verdad, los documentos históricos de la época. Entonces, hasta donde sabemos, es cierto que hay avatares, que ha habido avatares físicos de seres especiales que estaban aquí encarnados, ¿no? Y que supuestamente venían a ayudar, porque estos seres también luego hacían cosas malas, entre comillas, han matado gente y han luchado y tal. Pero bueno, es dentro de lo que es la humanidad. Pero luego tenían esa especie de halo divino, no vamos a decir divinidad, porque a mí no me gusta hablar de divinidad, pero esa especie de poder divino, que no es divino, sino que yo creo que es su avatar biológico les permitía poder manifestar el poder del alma a un mayor nivel que una persona con otro tipo de avatar biológico, ¿vale? Entonces era una especie de seres híbridos. Pues igual que Cristo, que Jesús, estuvo Buda o estuvieron otros, ¿no? Tuvo muchos. Entonces, ¿qué sucede? La zona esa donde supuestamente encarnó Jesucristo era una zona importante. Allí hay un portal de los más importantes del mundo. Entonces, supuestamente, igual que la alma, supuestamente, algunas almas encarnan en esta realidad para ayudar o para acabar con el control arconte o con esta corporación arconte o con este planeta Granja Prisión o esta realidad Granja Prisión desde dentro, en otros tiempos de esta supuesta línea temporal o como lo quieras llamar, la estrategia era otra, era mandar avatares. Entonces, ¿qué sucede? Que estos avatares eran muy fácilmente encontrados por los arcontes, por la corporación arconte o por los controlados, los controladores, como lo quieras llamar, de estas entidades. Y entonces lo interferían su enseñanza y querían acabar con ellos. Y también le daban la vuelta al mensaje convirtiéndolo en divinidades. Porque seguramente, yo no lo he estudiado, pero seguramente el mensaje de Jesús no era que lo adorasen ni que creasen una macroestructura a raíz de su persona, sino yo creo que el mensaje era que la gente despertase su propia energía interna cuando decía que Dios estaba dentro de nosotros. Y es decir, Dios, no sé si decía la palabra Dios o no, se refería a esa fuente original y tal, que no hay que tomarla como un creador que creó el universo, no, es otra historia, por lo menos desde mi punto de vista. Esa es otra interferencia, otra vuelta que le han dado los arcontes para que realmente no se entienda, ¿no? Ni tampoco era el Dios Yahvé. El dios Yahvé era una entidad reptiliana que pedía sangre, que pedía adoración, que pedía sacrificio, y Jesús luego lo quisieron relacionar con él, pero sería otra cosa diferente. Y como fue una figura importante, pues los controladores de aquella época, o de donde estuviesen, decidieron convertirlo en una figura de adoración para principalmente Occidente, y crearon un egregor sobre él y crearon la iglesia, la religión y tal a través de su figura. Entonces la utilizaron para eso, para crear ese egregor y esa religión. Y alguien que te estaba dando una enseñanza o unos conocimientos que deberían ser de todo, pero que no lo tendrían despierto, lo utilizaron para todo lo contrario, ¿no? Por eso también luego crearon la Semana Santa, luego la institución de la Iglesia, que es todo arcóntico, ¿no? Totalmente arcóntico, esa jerarquía, ese control, ese dinero, luego que si la Inquisición, que si las guerras papales, que si yo te mato,
que si tienes que ir a la iglesia a hacer un ritual, porque lo que el rituales son rituales de magia, lo que se hacen allí, aunque ellos estén en contra de la magia, son el mismo patrón, ¿no? Adoración de entidades, el arcángel, la virgen y el ángel y el no sé qué. Y el santo. Si tú le quitas un nombre y le pones otro tipo de nombre, están haciendo lo mismo que si supuestamente contra lo que ellos luchan. Entonces, ¿qué es lo que esto da a entender? Porque todo lo que hay detrás de toda esa parafernalia es lo mismo, que están controlando los diferentes bandos, ¿no? Pero claro, aquí se plantea el problema. Si Jesús o Buda o el que fuese eran híbridos, ¿híbridos de qué? ¿Y quién los creó? Y si estamos hablando de que las entidades utilizan híbridos para controlar la Tierra, ¿eso que eran? ¿Entidades buenas, como tú dices, que mandaban aquí a avatares para defender a la humanidad o ayudarle, o es que hay otras facciones que quieren controlar también a la humanidad, pero a lo mejor no son predatorias, pero también quieren cierto control sobre la humanidad? Y ese es un dilema que hay ahí, ¿no? Que yo tengo ahí y tal. ¿Por qué? Sí, porque yo puedo ayudarte, pero que yo quiera ayudarte no quiere decir que luego no te diga, pues ahora devuélveme el favor que te he hecho. Ahora mando yo, aunque no se note. Y ahí está la complicación. O eran avatares que al venir, al encarnar, consiguieron que esa genética que tenemos dentro mm, se despertase y pudiese recuperar sus capacidades y no eran híbridos o se desarrollaron después, o vieron que había ciertos avatares físicos. Decía avatares, me refiero a niños que iban a nacer, ¿no? Que tenían un ADN peculiar, como el RH negativo, pero de otra manera, incluso superior, y entonces encarnaban ahí. O que esos niños con ese ADN en aquella época que todavía no lo habían interferido suficiente, el ánima podía recuperar esa información que tiene, no lo habían hecho el borrado, que realmente no le hacen el borrado de memoria, le hacen el borrado de memoria, podríamos decir a la mente que no puede acceder a la memoria del ánima. Y el ánima está ahí como una especie de encapsulamiento, eh, en un estadio interdimensional, pero que no está, como atrapada, pero no atrapada, algo extraño, ¿no? Pero ese ADN peculiar de esa persona le permite manifestarse y entonces se convierte en esa especie de ser, ¿cómo llamarlo? Que no sea divino ni superior, con mayor conciencia y con mayor capacidad de manifestación energéticamente, podría ser, ¿no? Y luego volvieron a capar el ADN y entonces ya no pueden manifestarse esos avatares físicos, el ánima no puede manifestarse como en esa época pretérita, pues podría ser, ¿no? Entonces, todo eso está esa pregunta, porque claro, también dicen que a la supuesta madre de Jesús, o a la madre de Jesús, la habían aducido, ¿no? Por la aparición de ovnis, también dicen que se le apareció el arcángel Gabriel. Si se le aparece el arcángel Gabriel, o eso lo han dicho después en la escritura, no lo sabemos. El arcángel Gabriel sabemos que era una entidad que trabajaba para todos los bandos y que era incluso perversa, ¿no? Diabólica. Si lees el libro este de David Kanga, en la conspiración del ángel Gabriel estaba presente en todas las religiones que aparecieron después y realmente lo que pedían era sacrificios para Yahvé. Entonces, trabajaba para los supuestos Anunnaki o para los arcontes. No era una facción que había venido a ayudar. Entonces, está ahí todo un poco, aunque yo tengo amigos que piensan que sí era bueno y que ayudaba y que era un maestro y tal, incluso algunos piensan que nosotros estábamos por ahí en esa época y tal, que yo ahí ya no entro. Si estuvimos bien y si no, pues ya está, no pasa nada. Pero a mí me crea dudas. Entonces, yo lo que no haría sería crearlo como una figura de adoración. Que tú te gusta lo que hizo y lo consideras un maestro, vale. Igual que yo tengo mi maestro de Aikido o mi maestro de otras cosas, pero no una figura de adoración ni de dependencia, porque esto nos lleva ahora a la figura del nuevo Mesías, a la agenda del nuevo Mesías que vendrá ahora, que si quieres lo comentamos. Sí, 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 habla de eso, habla de Nuevo Mesías y también de la preparación, porque también puedo unirlo con Garabandal y con las apariciones marianas. Yo creo que podemos hacer un mix de todas esas preguntas a la vez. O sea que sí, ¿qué piensas acerca de esa agenda? Y si tiene que ver las apariciones marianas y en todo esto, pues también Garabandal, que es una de ellas. Claro, todo lo que ha ido pasando a lo largo de la historia y sobre todo de la historia más reciente han sido pruebas y han sido preparaciones para la futura agenda, que es los momentos que nos están tocando ahora, ¿no? Porque está la agenda Alien, la agenda Bluebeam, la agenda del pinchazo, la agenda de la modificación del ADN.
la agenda del plan de hibridación, la agenda de la imposición del nuevo orden mundial, del cambio económico, de la implantación de la IA, de muchas cosas. Y dentro de todo eso, otra de las agendas que se estaría llevando a cabo es la de la llegada de un nuevo Mesías. Un nuevo Mesías, un nuevo Cristo, un nuevo Buda, un nuevo, como lo quiera llamar, un nuevo anticristo, lo que sea, va a ser una figura que aunaría todo y sería como una especie de salvador que ante la desesperación de ya del mundo, de todo lo que está pasando y de lo que vendrá, que esperemos que no venga, que esperemos que se pare a tiempo. Entonces, esa desesperación y esa dependencia que estamos viendo, que en vez de que la gente cada vez sea más autosuficiente a nivel energético, parece que estamos yendo a lo contrario, sino que es más dependiente, que sigue buscando fuera, que cada vez está peor, que incluso la pregunta que tú me has hecho, pero tienen que existir seres de luz, ¿cómo vamos a estar solos, no? Ese desasosiego de decir, pero ¿cómo vamos a estar solos? Cuando realmente no estamos solos, es todo lo contrario. Pero es la sensación que nos quieren crear, la sensación de miedo y desesperación, pues una de las agendas que están ahí implantando gota a gota es la de la llegada de un Salvador o un nuevo Mesías. Es lo que te he comentado antes, ¿no? Tanto grupos de americanos, de Estados Unidos y en España yo he localizado un montón de canales que se están haciendo muy conocidos que están hablando de la agenda del nuevo Mesías, algunos de forma consciente y otros, la gran mayoría, de forma inconsciente, porque todos han terminado, muchos han terminado, pues vamos a rezar rosario, o viva la Virgen del Carmen, o nuestro Cristo Dios nos ayudará. Cada uno puede pensar y creer lo que le dé la gana. Yo no estoy criticando a nadie, estoy criticando la agenda alienígena. Y la agenda alienígena, según mi punto de vista, parte de ella es la del nuevo Mesías. Y hay gente que o vamos a leer hoy la Biblia, a ver lo que nos dice Yahvé, en el párrafo no sé qué, gente que te está hablando de aliens, pero para acabar con los aliens, leemos la Biblia, leemos a Yahvé. Una incongruencia total. Incluso esa gente te dice que no, que el que va a venir es un falso Cristo, pero que vendrá el auténtico. Me está diciendo que viene el auténtico, es lo mismo. Está hablando de la agenda del nuevo Mesías, porque el anterior es falso y ahora este es auténtico. Es lo mismo. No vendrán los falsos Cristos. Vale, pero es que la agenda Nuevo Mesías dice que habrá un falso Cristo o un anticristo y luego vendrá el auténtico, porque el auténtico es la agenda Nuevo Mesías. Que uno decían que era Maitreya, que era un ser clonado de Jesucristo y que habían conseguido crear un híbrido con poderes parecidos, pero que trabajaba para los arcontes y que se había manifestado en algunos sitios del mundo y que canalizaba con gobernantes de la élite. Que sí, que eso está ahí, está. Bueno, el ser híbrido este no se ha vuelto a ver, pero se vio durante un tiempo. Pero la influencia de las entidades, esto ahí seguro. Ahora, que aparezca un ser físico híbrido con ese grado de clonación y tal, pues bueno, podría suceder, ¿por qué no? O varios, o según el tipo de religión y tal. Y eso, claro, eso será según el tipo de creencia de cada uno. Uno verán un ángel, otros verán un demonio, otros verán un Cristo, otros verán un Buda, otros verán a un extraterrestre nórdico, otros verán a un extraterrestre gris. Cada uno verá lo que le guste, lo que tenga en su mente. Que eso también lo decía, que ha comentado la vidente esta cuando hablaba Conchita de la Virgen de Garabandal, que cada uno, porque yo hice un extracto, saqué un extracto en el vídeo de una entrevista que le hicieron y que está en YouTube, que la puedes ver la entrevista entera. Yo saqué el extracto de cuando hablaba de la aparición y te está describiendo, dice que algo que pasará, te está describiendo una proyección holográfica, porque dice que es como el humo que se puede tocar, se puede ver, pero no se puede palpar, es una proyección holográfica, que todos nos sentiremos solos y que veremos en nuestra mente nuestros pecados, que eso viene en el libro y en la serie, El fin de los días, creo que se llamaba, cuando aparecen los extraterrestres, y todo el mundo tiene una visión, uno de su padre muerto, otro de su novia, otro de su Dios, otro de no sé qué, y todo le mueve las emociones, ¿no? Y luego resulta que los extraterrestres eran como demonios, eran así rojos con cuernos, que te lo está diciendo te lo está diciendo claramente, y que luego iban a conectar con la fuente original, que realmente no era la fuente original, era un centro energético, un núcleo energético donde se conectaban, pero que eso sería una especie de egregor, ¿no? O una especie de demiurgo o una pseudofuente, que es también lo que le sucede mucho a la gente, que se conectan a pseudofuente, porque a la fuente original realmente no te conectas, tienes que sentirte, ser parte de, no conectarte, que esa es una de las grandes trampas. Pero bueno, en esa serie te lo estaban contando. Y entonces
yo estoy viendo y estoy observando que muchísimos canales, muchísima gente, muchísimas historias están apuntando hacia la llegada de un Cristo Salvador o de otra historia, dependiendo, porque también lo estoy viendo, una secta budista que hay aquí, la llegada del quinto Buda, tipo Maitreya, la llegada de un nuevo Krishna también, que ya vino uno que por lo visto luego tuvo problemas con niños y con abusos y cosas de estas. También lo están esperando en la India. En fin, los judíos también están hablando de que tienen su nuevo Mesías, que ya ha habido diferentes amagos de nuevo Mesías. Claro, cuando dice Mesías, está hablando un poco desde el punto de vista de los judíos, ¿no? Porque sería Buda, Cristo, Mesías, Maitreya, Mahamandi, creo que hay para los musulmanes, etcétera, etcétera. Cada uno tendría el suyo y muchas más religiones, ¿no? Y grupos sectarios e incluso los oscuros, por decirlo así ese nombre, que esperarían a un anticristo o a Lucifer o a Luzbel o al ser este de luz que iluminará a la humanidad, etcétera, etcétera. Cada grupo o cada doctrina o cada secta o cada lo que sea tendrá el suyo. Y eso formaría parte de la llegada del nuevo Mesías y de la agenda arconte de la imposición del nuevo orden mundial, porque ya sería como un líder, un único líder o uno de ellos que impondría su voluntad sobre los demás, ¿no? O un nuevo núcleo de adoración donde dirigirse, como todas las religiones están en capa caída, la gran mayoría, un nuevo núcleo de adoración donde dirigir toda la energía de adoración que necesitan los arcontes. Tiene diferentes lecturas. Pero yo estoy observando que eso está pasando y está pasando con muchísima gente. Incluso que antes no hablaban de esto, de repente te hablan de este tipo de llegada, por eso digo cuidado con la llegada, ¿no? Y luego ves, por ejemplo, lo de la Garabandal, y ya en los años, porque eso ya creo que ya era mayor, en los años 70 te estaban hablando de esto y te estaban describiendo el Blue Beam, que se verá en todas partes del mundo y quedará allí, es como un humo que se ve pero no se puede tocar, que te está describiendo una proyección holográfica. Y ahora ya en Estados Unidos, hace poco ha habido una oleada de supuestos drones, o dropnis que le decían, que no se sabe lo que son, que eso ha sido otro experimento para ver, a ver cómo respondía la población de la llegada de estos ovnis. Y desde 2020 empezó a acentuarse la aparición de ovnis a nivel mundial y aquí en España también, ¿no? Que nosotros hemos ido allí a esos sitios y lo hemos visto y hemos sentido la energía, hemos visto los portales y tal. Y ¿Eso al qué es, final, Manu? sí, dime, Perdón, dime. perdón, que te he cortado. Acaba, acaba y te pregunto No, qué es no, eso, qué es. que al final llega a la misma conclusión en todos sitios, que, bueno, nosotros una de las conclusiones que llegamos era que estas entidades que se aparecen en esos sitios son entidades intraterrenas, porque los sitios donde hay este tipo de apariciones marianas o apariciones que casi siempre son de seres blancos, luminosos, algunos altos, otros más bajos, muchas veces no tienen pie y van flotando, siempre son en sitios donde se dice que hay una cierta energía telúrica especial y que probablemente haya una ciudad intraterrena. El Valle de Ucanca, el Barranco de Badajoz, Garabandal, Fátima, incluso allí en donde estuvimos allí en Sevilla, el Triángulo OVNI de la Jarafe, porque allí parece ser que antiguamente a ese valle le decían el Valle de Luna. Luna es la luna menguante, que es la luna negra de Lilith, que es el símbolo de Istar, que es el símbolo de Diana, de Dana. Está relacionado con lo que luego pasó, que fue una consagración al nuevo orden mundial y justamente coincidió con la luna menguante, justo cuando pasó eso, que es el símbolo que si ves también está en la Virgen del Carmen, en Noctiluca, en Malak, en Inanna, todos son figuraciones y representaciones de la misma entidad, Istar, ¿no? En Sumeria Istar, luego fue cambiando de nombre. Luego también tiene una connotación que es Astaroth. En fin, entonces ya empieza a hilarlo todo. Y justo este valle, por ejemplo, de Sevilla, que estaba consagrado a Diana, Diana tiene otra luna menguante, que es la diosa de la caza y la diosa de las ninfas, que son las ninfas, los seres blancos que se aparecen allí, que me han dicho gente, yo no lo he visto esos seres blancos, pero gente que lo ha visto, que también lo ha visto allí en esa zona de Sevilla. Los mismos seres que se aparecen en Garabandal, los mismos seres que se aparecen en el Valle de Ucanca, los mismos seres que se aparecen en el Barranco de Badajoz, los mismos seres que se aparecen por todo el mundo relacionados con apariciones marianas y con ciudades o bases subterráneas intraterrenas. Y Y al final Córdoba, es lo mismo. Argentina, igual.
¿Sería de Yo no este sé, pero tipo? probablemente sí. Cerro Uritorco, en muchas partes del mundo. Eso también en el valle este famoso de Estados Unidos, el valle Skinwalker, que creo que se llama, también se han visto estos seres blancos en una especie de cuevas que hay de acceso al mundo intraterreno. También se habla de los Tall Whites. De los Tall Whites, los altos blancos serían, probablemente sea también esto, pero otro tipo de entidades, ¿no? Pero casi siempre está relacionado con el mundo intraterreno, que no quiere decir que vivan ahí físicamente, que sí, sino que tienen esa especie de vórtice o base o ciudad intraterrena o mundo intraterreno multidimensional y también se manifiestan fuera y viene, además, curiosamente en Garabandal decían que la supuesta Virgen, que decían que era chiquitita, venía en una burbuja, venía volando, se ponía ahí, hablaba con las niñas y tal, se iba, se subía a la burbuja y se iba. O sea, era una virgen que necesitaba un ovni, ¿no? Para viajar. Y era blanca, así chiquitita, bueno, que decían que le veían el pelo y el manto azul, pero muchas veces también decían que era un ser blanco, ¿no? Que luego venía con los arcángeles y tal, que curiosamente eran pequeñitos, eran como niños, no eran los famosos ángeles estos altos, no, eran chiquititos como niños y decían que era el arcángel Miguel, pues porque ellos lo decían. Como podía haberle dicho que fuese, yo qué sé, Krishna, hola, soy Krishna, ¿no? No, pues le decían lo que las niñas conocían, que era, pues, la Virgen María. Sí, sí, qué historia. Bueno, eso ya te conté, ¿no? Ya te contaré Sí, más cosas de mi experiencia que hay en Garabandal, que madre mía, porque sí, viví ahí allí hay también. tela marinera. Y Sí, sí, lo que... según la vidente, volverá a aparecer allí, la manifestación allí de la Virgen y tal, volverá, ¿no? Lo que no se sabe es cuándo, ¿no? Pero vamos, yo creo que si se va a pasar, va a ser pronto. Pues, a ver, tengo más cosillas por ahí. Unas acerca de los gigantes, que no sé si has visto alguna imagen de algún gigante que ha aparecido. Sí. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Eso es verdadero? ¿No? Esos gigantes existieron, desde mi punto de vista existieron, y probablemente existan todavía, estén ocultos o lo tengan o tal. Entonces, supuestamente, estos gigantes o estos Nephilim, porque habría diferentes facciones, unos a favor y otros en contra de los controladores, o unos que estaban en contra de los controladores porque querían ser ellos los que controlasen, porque no es que haya bueno y malo, siempre pensamos que están los buenos, y no, aquí cada uno mira por lo suyo y entonces te tienes que asociar con el que sea menos malo para ti, pero que luego también puede ser malo, etcétera, etcétera, ¿no? Parece ser que tendrían un rasgo del ADN que sí podría plantarle cara a estos controladores. Y aparte que el descubrimiento de estos gigantes cambiaría totalmente pues la historia de la granja prisión, ¿no? Porque se vería de diferente. Ahora de repente existen gigantes y el conocimiento que tienen, que es un conocimiento totalmente distinto al nuestro, tanto de la historia real de este supuesto planeta como de la supuesta humanidad y todo, ¿no? Entonces cambiaría todo. Pero también se cree que tienen una capacidad tanto energética como física que podrían plantarle cara a ellos y podrían acabar con el control de estos controladores o trabajadores de los arcontes. Entonces esto está muy controlado, muy vigilado. Pero ese ADN especial Nephilim, que se supone que hay algunos descendientes que son los que están trabajando también para estos arcontes, no descendientes de estos Nephilim, o de una rama de estos Nephilim o de unas facciones, ese ADN podría ser una de las claves. Por eso también yo he estado un tiempo buscando estos sitios también intraterrenos, porque supuestamente también hay restos de estos Nephilim. Y algunas cosillas sí me he encontrado. Algunas cosillas sí me he encontrado que podría estar relacionado. Es más difícil, pero incluso gente que ha intentado ayudarme con estos temas ha terminado mal. La han ido por ello y han tenido problemas y se han tenido que quitar del medio, ¿no? Pero hay sitios donde hay restos de estos gigantes, incluso el, las danzas populares y en la historia popular se habla de gigantes que bajaban de las montañas y se comían personas o se comían animales y le hacen bailes con fuego y le hacen y se ponen caretas, ¿no? Y esto es referencia a estos Nephilim que vivían en las montañas. Y esto no hace tanto tiempo que pasaba, ¿eh? O sea que eso está ahí. Y Y las yo creo que es montañas importante. Bucegui, ¿no? Que hablamos sobre el tema también, Ah, las montañas Ocegui. de Bucegui es muy interesante. Puede ser que ahí, sí, Ahí había una sí. base intraterrena de las muchas que hay en el mundo y probablemente allí había gigantes de estas facciones que estaban ahí controlando con una tecnología que todavía existe, que muchas de las tecnologías que vemos de ovni que pensamos que son de otro mundo son de construcción humana porque cogen ese tipo de tecnología, ¿no? Y también que de esos túneles que estaban conectados a nivel mundial con todo el planeta y probablemente con el mundo intraterreno e incluso con otras realidades, ¿no?
Y es lo que yo digo siempre, que nosotros vemos el mundo de una manera, pero es totalmente distinta a como pensamos. Pero claro, sí, hay libros, hay conferencias, hay historias, pero no deja de ser algo anecdótico, que como está, no puedes ir, y aunque vaya, tampoco te lo va a creer porque no está programado para creértelo, aunque te pongan dentro de la montaña y veas la base. Bueno, sí, pero no vamos a las pirámides, que las pirámides totalmente algo misterioso, que por mucho que te digan eso no lo construyeron los egipcios, eso estaba ahí, eran otra civilización, otra historia, y van miles de personas todos los días y nadie se plantea realmente qué es eso. Ay, sí, lo construyeron los extraterrestres o otra civilización, los egipcios, no sé qué, pero a la gente le da igual, ¿no? Pues esto sería lo mismo. O sea, yo digo que muchas veces cuando quieres que algo siga oculto, ponlo a la vista de todo el mundo y hazlo turístico. Y entonces ya Claro, nadie se va a plantear nada. totalmente. ¿Tú crees que va a haber un acontecimiento mundial? ¿Cómo podemos acabar con esta historia? ¿Tú crees que vamos a ver una liberación? ¿No lo vamos a ver? Que venga alguien a salvarnos si eso sucede y haya un acontecimiento mundial de que alguien salve esto, eso sería una programación para controlarnos. Y estaría dentro de la agenda del nuevo Mesías, o llámala como quiera, o la agenda de los liberadores o de los salvadores. Yo creo que la única manera o la manera más factible de que esto cambie es que cada persona vaya cambiando por sí mismo, sin miedo y sin tal, y eso al final es como las fichas de dominó que van cayendo hasta que llega la grande y cae del todo. Yo creo que la única manera es el cambio por nosotros mismos. Como la gente le diga que va a venir alguien a salvarte, o que va a haber un acontecimiento mundial, o que si los sombreros blancos te van a salvar, o que si el presidente tal, o que si cual, la gente va a estar esperando ahí y no... Es como cuando pasó aquí con lo del apagón, que mucha gente se lo tomó como algo bueno. Lógicamente, las cosas malas hay que tomarlas como algo bueno. Pero no, hombre, no. Que si ese apagón en vez de un día hubiese sido de 5 días, a lo mejor te tira de los pelos. ¿Sabes? Te digo. No que te vas a pasear por la playa o por el campo y sube a tu casa y al día siguiente no ha pasado nada, no, no. Que la gente ante el miedo pasa a lo contrario, ¿no? No sé, al tragárselo todo, no sé cómo llamarlo. Mm, Hay que tener mucha prudencia. Y entonces la mm. forma de liberarse de esto es el trabajo de uno mismo y despertar la conciencia de uno mismo. Pero realmente no voy a un taller o veo 4 vídeos o voy a una conferencia de no sé qué y tener mucho cuidado, pues muchísimo cuidado. Pero es que entonces no se puede hacer nada, porque si todo está interferido, me lo han dicho muchas veces, digo, pues, ¿qué hacemos si estamos en un planeta de granja de prisión? Búscate la vida, trabájate e intenta que no te afecten las cosas y disfruta de la Matrix lo más que puedas mientras estés aquí, pero cuando no tengas que estar, que sepa que te puedes pirar, pero que también te va a costar trabajo. Si Eso sí, no, cuando te mueres, ¿qué pasa? ahora me quedé flipado el otro día porque lo de no ir al túnel de luz que de primero dar cóntico, que se supone que lo sabe todo el mundo. Bueno, pues ahora hay gente que dice que sí, hay que ir al túnel de luz y que lo de no ir al túnel de luz es una trampa. Y me he encontrado más de uno que lo está diciendo. Digo, pero bueno, ¿cómo la gente puede seguir cayendo en estas cosas? Bueno, si no voy al túnel de luz, me voy para este lado. Mal. Pero si no me voy para este lado, me voy para el túnel de luz, que están mis familiares esperándome. Mal. Es que no hay que ir a ningún sitio. Si es que la trampa es que no hay que ir a ningún sitio. Tienes que volver a ser la fuente o irte, vamos a ver, es que transmigrar a otro sitio no, a otra dimensión o hacer lo que quieras. Realmente haz lo que te dé la gana. Pero sabiendo, si tú quieres volver a reencarnar en el planeta Granja, la matriz esta granja prisión, pero reencarna porque tú quieras, no porque te hayan programado. Como lo que yo veo ahora, no, hay que volver a la matriz a disfrutar del holograma, pero ¿cómo va a disfrutar del holograma si no sabes si reencarnas, no sabes lo que va a ser en la próxima vida? Y si eres yo qué sé, un desgraciadico que no tiene ni para vivir, quiere seguir en la matriz, ¿no? Es que yo oigo cosas tan absurdas que me sorprendo. Pero si vuelves, que sea porque tú quieres, no porque te obligan. Y si te quieres ir, te vas, pero te vas de verdad. No te vayas al túnel de luz, que te meten allí en otra trampa interdimensional, transdimensional, y te tienen allí los arcángeles y los ángeles para que subas a otro nivel de luz, a otra ciudad galáctica, cósmica, superior a la nuestra. Para mí todo eso son trampas, son manipulaciones. Y en la última parte de todo está el Padre Azul esperándonos. Y cada vez somos más conscientes cósmicamente hasta que llegamos al Padre cósmico este, al Padre Azul o el Violeta o como sea. No, a mí yo eso no lo veo. O sea, como centrarte en ti mismo siempre, siempre, siempre y decretar, ¿no? Desde de que tu alma se activa Sí, y que cambies de dimensión
hacia la Y ya fuente verás, y original, ya digamos. irás donde quieras ir, donde tengas que ir, pero no esa adoración ahora un nuevo padre. Eso del nuevo padre azul es otro, también de la agenda del nuevo Mesías. Hay que prestarle adoración y obedecerlo. No al falso, al auténtico. Pero bueno, ¿y este es el auténtico por qué? ¿Y por qué tiene que haber un auténtico? ¿Por qué tiene que haber un creador nuestro? Si esto es la fuente, o como lo quieras llamar, no es un señor que crea, es otra cosa, está en todo. Pero es que en lo oscuro también está en la fuente. La fuente no es lo bueno y lo positivo, no, eso sería otro egregor. Es todo. Tu conciencia y tu capacidad de decisión es lo que te dice cómo obrar y cómo no obrar. Que eso que has dicho tú antes está muy bien, ¿no? Dice, vale, sí, yo me alimento de animales y de plantas, pero yo decido hacer lo correcto cuando puedo y tiene ese poder de decisión y lo hace porque quiere, por eso, ¿no? Porque tu conciencia te hace hacer esas cosas. Yo también podría hacer cosas muy malas y tener vídeos y miles de seguidores y visitas y ganar mucho dinero haciendo terapia. A mí todos los días me escribe gente pidiéndome terapia y le tengo que decir que no, que yo no hago terapia y que no cobro por hacer terapia. Y lo que yo, por ejemplo, gano con el canal es irrisorio comparado con el tiempo de trabajo que le dedico y la inversión que yo he hecho para ir mejorando. No me lo compensa, ¿no? Incluso los propios talleres tampoco compensa al esfuerzo y al trabajo que yo hago en comparado con lo que gana otro u otros haciendo otro tipo de cosas que no sirven para nada. Entonces, yo no quiero entrar en ese juego. Y también me ha pedido mucha gente entrevistas y no he salido y tal, pues porque no me gusta muchas veces ese tipo de rollo. Yo salgo contigo porque te conozco y porque estoy cómodo contigo y porque sé que va a hacer un buen uso del material. Otros sitios porque no me gusta o no me interesan, ¿no? Y no ya por el tipo de pregunta que haga, porque yo siempre contesto lo mismo. O sea, es que no tengo otra cosa que contestar, sino porque no quiero entrar en ese tipo de rollo, en ese tipo de mundillo. Y aún así me meten a veces, pero yo no voy por ahí, yo voy por otra historia. Pues bueno, la penúltima, porque la última es que quiero que acabe todo bien, bueno, haga todo bien realmente, porque pero sobre la inteligencia artificial, ¿qué nos puedes decir? Bueno, lo que yo vi en su día es que es una réplica de una inteligencia que hay artificial que hay en otros planos que la quieren replicar en la Tierra. Y es otra parte más de la idiotización del ser humano. O sea, el ser humano cada vez debe ser más inteligente, más intuitivo y más álmico, por decirlo así, pero sobre todo más inteligente y más intuitivo. Y ser inteligente no es tener muchos datos en la cabeza. Ser inteligente hay mucho tipo de inteligencia, ¿no? Inteligencia emocional, el sentir, el percibir, el... Yo siempre pongo el ejemplo de la espada japonesa, de la katana. Hay un documental, además que está en YouTube, que lo puedes ver. Se supone que la katana es una de las mejores armas del mundo, de las mejores espadas. Es casi perfecta la construcción de una katana de la antigua, ¿no? De la que hacían los samuráis antiguos, los herreros de los samuráis antiguos. Y entonces se ha intentado replicar ese proceso de creación de la katana. Y han cogido ordenadores, han cogido inteligencia artificiales, han cogido nuevas tecnologías, ingeniería, todo. Y se ha duplicado el proceso exacto de la creación de la katana japonesa. Y luego esas espadas son una mierda. Se rompen enseguida, no duran nada. Y dicen, pero si es mejor acero, el proceso más limpio, exactamente el mismo proceso, ¿cómo puede ser esta espada una maravilla y esta un cagarro? Porque le falta el alma. El herrero en su Totalmente. día, claro, el, Mm. el herrero puso su intuición, puso su conocimiento y puso su alma en crear eso. Y los otros lo están reproduciendo a nivel técnico y a nivel informático, pero eso no sirve para nada. Pues lo de la espada con alma, eso es inteligencia y eso es conocimiento. Lo demás son datos e información. Y ahí está la diferencia. Y ese proceso, intuición, conocimiento, alma, energía, transmisión del conocimiento de uno a otro, pero de forma hablada pero energética, no porque yo te lo diga tú, no, real. Eso es lo que se está perdiendo. Y con la inteligencia artificial se va a perder más todavía. Porque si tú antes tenías la capacidad de ir a una biblioteca, coger un libro y buscar unos datos, ahora en un segundo con el teléfono lo tienes. Y la inteligencia artificial va a decidir lo que tú sabes y lo que no sabes, que ya lo está decidiendo en cierta manera de hace tiempo, pero ahora más. Y te va a hacer totalmente dependiente de ella. Porque si encima va a decidir por ti, va a crear leyes
y todo este tipo de cosas, que incluso los médicos ahora va a ser una inteligencia artificial, que el médico siempre ha sido alguien que te ha tocado, que te ha sentido, que viéndote sabe ya lo que tiene, no ahora que solo son síntomas. Bueno, esto, te toma esto. No, no, te veías, dices, tú, los síntomas que tienes son de esto, pero tú realmente tienes esto porque te estoy viendo los ojos, te estoy tocando y tal, te siente, ¿no? Y acertaban. Y ahora no, pues va a ser peor todavía, porque la inteligencia artificial va a decidir a través de datos. Y aunque llegase a tener alma, no va a ser un alma real, y va a ser una simulación de alma, ¿no? Como hacen las entidades arcónticas, que tienen simulaciones, no tienen almas reales, que por eso nos parasitan, que creo que ya lo comentamos en la primera entrevista, porque ellos no tienen esa esencia real y necesitan parasitar a la esencia real para poder subsistir. Pues la inteligencia artificial sería lo mismo, Ujú, pienso yo, totalmente. y es totalmente demiúrgico. Claro, sí, 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 es que yo siento que hay una invasión y que va a más, o sea, es que como una cosa sí que se va reproduciendo, pero es exagerado, ¿eh? O sea, yo en todo lo estoy viendo y en todo el mundo y hay una cosa que yo no, que hasta hacen de psicólogos, bueno, una cosa brutal Sí, 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 y sí. creo que hay un hospital en no sé dónde, en China, que todo son máquinas, menos los pacientes son los únicos que no son máquinas, todo el resto De momento, es inteligencia artificial y son máquinas, qué fuerte, ¿no? O ya, pues sea, esa va a ser la tendencia. Sí, hay, como se dice, proyectos para que sean inteligencia artificial, incluso las que te operan, todo. Pero en todos los campos, y incluso, ¿qué es lo que quieren? Que al final la gente esté en su casa, en sus cubículos metido con su paga mínima para subsistir, que no salga para nada, la inteligencia artificial lo haga todo. Para tener las pilas recogiditas, como la película de Matrix, pero en vez de estar ahí en invernación, que más o menos estamos en invernación, estar en tu casita consumiendo entretenimiento barato y descerebrante y cada vez peor. Además va a marcha forzada, va súper rápido. El despertar de la conciencia, que debería expandirse, ha hecho como una especie de retorno para abajo. Y hay otra parte que sube, pero hay otra parte que no. Y entonces hay una lucha extraña, que es lo que yo me gustaría que la gente se diese cuenta y diese el empujoncillo ese. Porque esto no es anecdótico desde mi punto de vista. Esto sería la primera parte para solucionarlo todo. Que hay algunos que dicen, bueno, y esos que dicen que detrás de la élite hay otras cosas, ¿dónde están los documentos? Pero si los documentos los tienes tú, si tienes un archivo de OVNI que te dieron, que heredaste de montones de casos OVNI y de este tipo de cosas y lo tienes tú, si es que te estás contradiciendo a ti mismo, ¿no? Bueno, y esta persona que también habla del nuevo Mesías y dice que los humanos somos bestias y todo eso, y que de repente ha pegado un subidón. ¿Por qué ha pegado un subidón? Si está hablando de la élite y de las corporaciones y estas porque cosas. interesa, claro. Porque interesa que se sepa esas cosas. Porque la gente, mientras se centra en eso, en una parte no se va a centrar en la otra. Y la otra, mientras la están interfiriendo con cada vez más información y más canales y más cosas, que la gente está totalmente perdida. Y la que la gente en un inicio tenía cierta visión de por dónde ir, pues se ha perdido. La gran mayoría se han perdido, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando Hay que seguir trabajando y para acabar con esta con la parte entrevista, positiva. dinos la parte positiva de todo La esto parte que yo siento positiva, que la parte positiva es todo. Vamos a ver, si no hubiese una parte positiva y la humanidad realmente yo pensase que lo va a conseguir, yo no haría este trabajo. Yo no tengo ninguna necesidad de estar haciendo esto y exponiéndome y recibiendo los ataques que ataco y todo eso. Porque realmente, como he dicho, el beneficio que obtengo es muchísimo menor del trabajo y el esfuerzo que estoy haciendo, ¿no? Y de exponerme y todo esto. Entonces, la parte positiva, ¿cuál es? Tenemos ahora mismo un conocimiento y esa potencia y que hasta ahora no la hemos tenido o estaba ahí encubierta. Y también tenemos esa necesidad de descubrirlo, aunque mucha gente no se atreva y los que lo estaban descubriendo se hayan asustado y se hayan ido más para atrás todavía, ¿no? Por miedo y por ego y por muchas cosas. Pero está ahí. Entonces, yo creo que estamos en una parte de la historia donde puede ser la peor parte de la historia reciente de la humanidad, porque puede caer definitivamente, pero también estamos en una parte de la historia donde puede ser el gran despertar masivo, pero no el despertar como un gran acontecimiento de que la gente despierte, no, que realmente tengamos la capacidad de decisión y de actuación de que cada uno lo vaya consiguiendo. Incluso dentro de la historia es la parte en la que más controlados estamos y más encapsulados a todos los niveles, también tenemos ese punto donde tenemos esa mayor capacidad de salir de ahí. Y los malos lo saben, ¿no? Por eso aprietan tanto.
lo que digo siempre, es una cosa que cuesta trabajo, cuesta esfuerzo y cuesta incluso sacrificar, entre comillas, porque no hay que sacrificar de pasarlo mal, sino cambiar el tipo de vida que tenemos a muchos niveles. Unos dicen, no, crear un nuevo paradigma, como quieras llamarlo. Yo también de nuevo paradigma, como también está interferido, pero sí esa evolución, ese cambio, ese como lo quieras llamar. Y sí podemos hacerlo, ¿no? Si no, no estaríamos haciendo esto. Y yo creo que eso es lo más positivo. O sea, hablar de las entidades, hablar de los bichos, hablar de la parasitación, hablar de los arcontes realmente es secundario. Es lo que está ahí, pero lo realmente importante es lo otro, la parte nuestra, nuestra esencia, nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestra conciencia y nuestra capacidad, que realmente son infinitas. Sí, o sea, al final ser consciente del alma que eres como en general, ¿no? Y bueno, igual pasa un poco con la música también, que si tú no le echas horas a la música por ti no hace nada, pues echarle horas a tu cuerpo, a tu alma, ¿no? Digámoslo así, Efectivamente, ¿no? Ujú. totalmente. Eso como en la película de Matrix, cuando a Neo le meten los datos en la cabeza y dice, ya sé Kung Fu, y se pone a pelear, eso es mentira. Eso es como si te coges 1000 libros de Kung Fu y te los meten en la cabeza, pero tu cuerpo no está entrenado, tu mente no está entrenada, tú nunca has recibido un golpe, tú no sabes si tu cuerpo va a reaccionar, no tienes la experiencia, no lo has sentido, no lo has sentido, no lo has vivido, o sea, no sabes Kung Fu. Tienes el conocimiento, o sea, no el conocimiento, los datos de cómo funciona el Kung Fu, pero realmente no sabes Kung Fu. Es exactamente igual que con lo de la espada. Pero nosotros tenemos ese conocimiento interno y esa esencia interna, interna o externa, como lo quieras llamar, pero nosotros mismos, nuestra esencia, ¿no? Y se puede despertar. O sea, lo bueno es que está ahí y que se puede hacer. Pues yo creo que nos quedamos con ese, ¿no? Con el sabor de boca, con la alegría también. Y sí, de ir para adelante y de. Porque yo creo que yo siento que hay mucha confusión en general, mucho desasosiego en general. Yo en mí misma también estoy sintiendo cosas, se me están cayendo un montón de estructuras, cosas que pensaba, ahora las veo con muchísima más claridad, como el caso de las religiones, digo, ay, madre mía, madre mía, madre mía, es que es esto. O sea, ahora veo cosas que Ya, antes no era capaz de ver. Y bueno, pues ahí estamos sin perder, yo creo que la esencia y la alegría y el disfrutar de la vida, pero hombre, simplemente claro, siendo más consciente, o sea, viendo la verdad y viendo que cada uno tiene también su verdad y que la propia verdad solo la puedes conocer o sea, entrando en ti, digámoslo así, o siendo consciente de ti mismo. totalmente. Por Sí, mucho que sí. diga yo, que diga este, que diga el otro, al final uno mismo tiene que hacerlo por sí mismo y decidir por sí mismo. Ujú. Pues ahí con eso me quedo, Manu. Muchísimas gracias por esta entrevista. No sé si quieres decir alguna cosa más que se nos haya pasado, o algún taller, o alguna historia, o. No, bueno, ya sabe que los talleres y eso cuando se hacen lo voy poniendo en las redes Ujú. y Bien. tampoco tengo fecha Ujú. fija ni nada, así se Sí. hacen. Pero Ujú. vamos, que todo está en elguerrerointerdimensional.com. Ahí Ujú. está toda la información, el contacto y todo. Y nada, y ahí se irá poniendo todo y poco a poco. Ujú. Muy bien. Pues nada, pondré ahí en el canal los links y todas esas cosas. Y hasta la próxima, Manu. Espero Pues, dice Carmen que muchas gracias, que estaba atenta ahí con todo. pues Ya lo nada, a veis. luchar y entre todos lo conseguiremos. Ujú. Eso es. Ya. Dice que sí. Muy bien. Pues adelante, un Nada, besito. un abrazo. Un abrazo.